Podremos en otros momentos entrar en contacto para que nos hagan el favor de enriquecer el proceso legislativo. Para abordar el proceso legislativo, algunas consideraciones sobre la legislación. Tenemos la participación de dos destacados abogados. El señor licenciado Alejandro Alday, director general del Instituto Matías Romero, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, cuenta con estudios especializados en Derecho Internacional Público en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la División de Educación Continua de la UNAM. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1998. Ha estado adscrito como asesor jurídico en la Misión Permanente de México ante la OEA, responsable de la Agenda de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano. Posteriormente estuvo adscrito como asesor jurídico en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, a cuyo cargo estuvieron las agendas de derechos humanos y la del derecho internacional. Formó parte del equipo mexicano en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al frente de los asuntos legales como justicia penal y derecho humanitario en el marco de conflictos armados y de los comités especiales establecidos para combatir el terrorismo. De 2015 a 2019 fungió como consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido agente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asesor en la Asamblea de la Corte Penal Internacional. Alejandro Alday es autor de varias publicaciones y artículos en temas como derechos humanos y terrorismo, el Estado de Derecho en las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros temas de interés nacional mexicano. Es miembro activo de la rama mexicana de la International Law Association y miembro del International Bar Association. Bienvenido. Muchas gracias. Por favor, Alejandro, empezamos contigo. Muchas gracias. ¿Quieres este? Más sí, cómodo. Más fácil. Bueno, primero que nada quiero agradecer a los organizadores, a la senadora Beatriz Paredes por esta invitación, a todos los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, a los invitados especiales, a la MEXI también a través de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, Gustavo Cabrera, y a mi compañero de panel, Kiyoshi Suru, por su presencia esta tarde. Se me ha invitado a comentar sobre el proceso legislativo en relación con la inteligencia artificial, con la finalidad de compartir algunas experiencias sobre lo que se ha hecho en algunas otras partes del mundo en relación con este tema. Y me gustaría a mí compartirles el trabajo que ha llevado a cabo la Comisión Europea con miras a generar marcos que generen confianza en relación con la inteligencia artificial, enfocados principalmente en preservar los derechos fundamentales. Como ustedes saben, la Comisión Europea es una de las 7 partes o instituciones de la Unión Europea que ostenta el Poder Ejecutivo, propone legislación y ejecuta también decisiones comunitarias. Me voy a saltar los antecedentes porque ustedes llevan 2 días escuchando sobre qué es la inteligencia artificial, cómo coexistimos y convivimos todo el día con ella, cuáles son los beneficios evidentes, algunas cuestiones filosóficas que la ponen en duda, para entrar de lleno al estudio de expertos que elaboró, de expertos independientes nombrados por la Comisión Europea, que elaboró unas directrices en esta materia, enfocadas principalmente en el ámbito laboral. Y el grupo de expertos encontró lo siguiente: el proceso de automatización presenta retos y tiene implicaciones para la dignidad humana, primer reto para los derechos fundamentales, ya que en un estado máximo de sofisticación, el ser humano se convierte únicamente en un engranaje en la producción y ello le genera efectos psicosociales. El hombre, compitiendo con el robot, está expuesto a una presión psicológica que le genera fatiga y le puede generar tecnofobia. En la digitalización del trabajo existen también temas de privacidad e igualdad.
otros dos derechos fundamentales, que retan los derechos humanos. Las compañías pueden monitorear hoy en día, todos lo sabemos, el 100% de nuestras actividades del día por medio de la inteligencia artificial, gracias a los dispositivos que nos proporcionan para llevar a cabo nuestro trabajo. Estos dispositivos son altamente invasivos de nuestra vida privada, registran todos nuestros movimientos, nuestros patrones de comportamiento y revelan, gracias a este monitoreo permanente que llevan a cabo, inclusive cuáles son nuestras preferencias de todo tipo como individuos, políticas, sindicales, incluso preferencias de tipo sexual. Además, las compañías pueden ejercer el control directo del trabajador a través del Internet de las cosas, que se manifiesta a través de sistemas de videovigilancia o el GPS, de manera que tienen un control absoluto las empresas de las actividades que llevamos a cabo como individuos. Y esto no quiere decir que nosotros también tengamos cierta responsabilidad al facilitar que se lleve a cabo este monitoreo. Siguiente, de acuerdo a lo que establece el grupo de expertos de alto nivel de la Unión Europea, la inteligencia artificial plantea también desafíos éticos importantes en relación con el impacto en las personas y en la sociedad, en las capacidades de toma de decisiones y en la seguridad. Ello se debe principalmente a que los algoritmos no son neutros, sino que son opiniones encerradas en la matemática en función de datos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Además, los sistemas de inteligencia artificial adolecen de falta de transparencia, otro principio fundamental, ya que se ignora cómo las compañías recolectan datos, cómo los etiquetan y qué procesos técnicos determinan las decisiones del sistema de inteligencia artificial. Esos procesos técnicos son opacos, no están regulados, no son públicos y por lo tanto es muy difícil controlar el resultado de sus decisiones, lo que pueden llevar consigo inexactitudes, errores, sesgos y discriminaciones por parte de quienes los diseñan. Existe así el riesgo de que los sistemas de inteligencia artificial reflejen de forma voluntaria esos sesgos de sus programadores humanos y un modelo de algoritmo mal diseñado, imagínense ustedes, puede propagar sesgos a escala masiva y acelerada. También se encontró que en las plataformas digitales el algoritmo determina varios aspectos del trabajador, como la reputación, que tradicionalmente depende del valor del cliente, o su puntuación, que depende de la retroalimentación que hoy en día recibe de un dispositivo. Aquí los riesgos de aplicación del algoritmo no son tanto de sesgos o de discriminación, sino de deshumanización de la persona, del trabajador. Como mencionamos anteriormente, la inteligencia artificial puede socavar la dignidad de la persona porque el autómata toma el sitio del empleador y muchas veces las operaciones de un sistema pueden generar resultados contrarios a la honorabilidad y estabilidad en el empleo del trabajador, y ello sin que el trabajador pueda participar en el proceso de toma de decisión y peor aún, el trabajador ni siquiera puede impugnar tal decisión. Entonces, ahí tenemos un espacio de vulnerabilidad muy claro. Identificamos entonces riesgos a la dignidad, privacidad, igualdad, falta de transparencia y deshumanización del trabajador. ¿Qué hacer ante todo esto? Entonces, no podemos ceder o pretender que la inteligencia artificial por sí misma vaya a traer un punto de equilibrio entre los intereses de las partes en conflicto, ya que los algoritmos los diseñan las compañías, normalmente a favor de sus intereses, y no los trabajadores. Entonces, toda esta vigilancia injustificada, la posibilidad de elaborar perfiles sobre salud, la vida privada de los empleados y la adopción de decisiones sesgadas y discriminatorias, y además de la justificación de decisiones automatizadas, sumadas a la incapacidad de reacción del empleado, pues generan un cuadro negativo, adverso de acuerdo a los derechos fundamentales. Con ese cuadro, a nivel internacional, se ha reflexionado en torno de qué marco se puede desarrollar y utilizar a fin de mitigar estos posibles impactos negativos sobre el Estado de Derecho, sobre los derechos fundamentales de las personas y en particular la relación laboral. Por ejemplo, la OIT el año pasado, que celebraba sus 100 años, aprobó un documento titulado Trabajar para un futuro más prometedor.
elaborado con motivo de su centenario, como señalé, y ha señalado la OIT que la inteligencia artificial debe ser utilizada con un sentido ético por las empresas y debe quedar claramente establecido por un sistema de gobernanza internacional o por las leyes de los distintos países. Bueno, pues esto suena muy bien, pero es un documento aspiracional, porque generar un marco internacional que contenga estos elementos no es nada sencillo en estos tiempos y además sumar, por otra parte, a las empresas, pues lleva tiempo. Entonces, es una buena declaración, pero repito y subrayo, es todavía en términos muy aspiracionales. La Comisión Europea, por su parte, establece que la forma correcta de construir un futuro con la inteligencia artificial es garantizando el establecimiento de un marco ético y jurídico de la inteligencia artificial basado en los derechos fundamentales que están consagrados en la Unión Europea, en la Carta de la Unión Europea y en el derecho internacional de los derechos humanos principalmente. Así, las directrices del Grupo Europeo de Expertos de Alto Nivel en Inteligencia Artificial, que repito, fueron designados por la Comisión Europea, son cruciales para garantizar la confianza en la inteligencia artificial, ya que diseñan un marco para lograr una inteligencia artificial que se estructura en capas de abstracción. Estas directrices pues, no son obligatorias, pero sí que generan un impacto importante sobre las tendencias que tendrá que seguir a nivel europeo los países y posteriormente, conforme lo veremos más adelante, tienen el potencial de inspirar un estándar internacional. El primer principio que se establece en las directrices es el respeto a la autonomía humana. Bajo este principio se pugna para que los seres humanos que interactúan con los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de mantener la autodeterminación plena y efectiva sobre sí mismos, para que los sistemas de inteligencia artificial no subordinen, coaccionen, engañen, manipulen o condicionen injustificadamente a los seres humanos. Por el contrario, deben diseñarse para aumentar, complementar y potenciar las actitudes cognitivas, sociales y culturales del ser humano. La aplicación de este primer principio incluye aspectos sistémicos, como la realización de una evaluación del impacto en los derechos fundamentales para minimizar los riesgos. Y esta evaluación ya encuentra un asidero en el reglamento de la Unión Europea, en el artículo 35, que prevé tal evaluación ante decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre personas físicas. Otro aspecto del primer principio es la autonomía, el respeto a la autonomía humana para que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y autónomas con respecto a los sistemas de inteligencia artificial. Y ello solo es posible si se proporciona el conocimiento, y herramientas para comprender e interactuar con los sistemas de inteligencia artificial. El respeto a la autonomía humana requiere también la capacidad de supervisión humana sobre los procesos de trabajo en los sistemas de inteligencia artificial para poder decidir cuándo y cómo usar el sistema en cualquier situación particular y poder incluir un impacto económico, social, legal y ético mucho más amplio. El segundo principio ético que nos comparten los expertos es la prevención del daño. Bajo él, se entiende que la inteligencia artificial no debería causar ni exacerbar el daño o afectar negativamente a los seres humanos, sino que los sistemas deben ser seguros, impidiendo usos maliciosos. El grupo establece que este segundo principio implica varios requerimientos: que los sistemas de inteligencia artificial se desarrollen con un enfoque preventivo de los riesgos, que se comporten de manera fiable y al mismo tiempo minimicen el daño no intencional inesperado. Segundo, que los sistemas de inteligencia artificial estén protegidos contra vulnerabilidades frente a ataques que pueden llevar al sistema a tomar decisiones diferentes, como en el caso del malware. Que exista un plan de repliegue en función de la magnitud del riesgo planteado por el sistema de inteligencia artificial. Y cuarto, que se puedan hacer juicios, predicciones y recomendaciones basadas en datos o modelos. E indicar, y esta es una innovación muy importante, que en caso de no poder evitar la inexactitud, se prevea la probabilidad de un error y se comunique la probabilidad de error.
Muy estrechamente vinculado al principio de prevención del daño se halla la privacidad. Es primordial para la fiabilidad del sistema garantizar la privacidad tanto de la información facilitada por el usuario como de la generada sobre el usuario a lo largo de su interacción con el sistema. El tercer principio ético de la equidad es el de la equidad. Prescribe que los sistemas de inteligencia artificial deben ser justos. Ello implica un compromiso negativo y otro positivo. El negativo, por cuanto se trata de que las personas y los grupos estén libres de sesgos injustos como discriminación y estigmatización y por lo tanto el sistema sea capaz de garantizar una distribución equitativa y justa de los beneficios y costos. El positivo, porque se trata de aprovechar la potencialidad de la inteligencia artificial para fomentar la igualdad de oportunidades, diseñando estándares de accesibilidad de manera inclusiva, de forma que todas las personas puedan acceder a los dispositivos de inteligencia artificial. De ahí que no es éticamente aceptable que una persona sea discriminada por un algoritmo que encierra una lógica discriminatoria. La discriminación artificial es tan reprobable como la realizada mediante la intervención humana. Así, el sesgo identificable y discriminatorio debe eliminarse en la fase de acopio de datos, en la de entrenamiento y en la de programación de los algoritmos. Si sobre este punto en particular, el Consejo Económico y Social de la Unión Europea recomienda como necesario promover una sensibilización de los expertos y diseñadores de máquinas inteligentes sobre la posible mala utilización de los resultados de sus investigaciones. Recomienda también incluir en los programas y planes de estudio de universidades directrices éticas sobre inteligencia artificial para garantizar la protección de derechos como la igualdad y no discriminación. Y por último, el cuarto principio ético es el de explicabilidad. Se debe de apostar porque los sistemas de inteligencia artificial sean transparentes y en la medida de lo posible explicables a los afectados directamente. Este principio obliga al cumplimiento de tres aspectos básicos. Uno, la trazabilidad, para dejar constancia de los datos y los procesos que determinan la decisión del sistema de inteligencia artificial, que hoy en día pues quizá existan, pero no son de disposición al público. La explicabilidad en las decisiones que tengan incidencia significativa en la vida de los seres humanos. De ser posible, exigir una explicación adecuada del proceso de toma de decisiones del sistema de inteligencia artificial. Tercero, la comunicación. Los seres humanos tenemos derecho a ser informados que estamos interactuando con un sistema de inteligencia artificial y a oponernos en esa interacción con la máquina. Debe aclararse, no obstante, que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea no impide la posibilidad de una decisión automatizada sin intervención humana cuando sea necesario para la celebración o ejecución de un contrato. Pero el responsable del tratamiento de sus datos tiene obligación de informar al trabajador que va a ser objeto de una decisión automatizada. Tomada la decisión por la empresa, el trabajador mantiene sus derechos a expresar su punto de vista y a oponerse a la decisión si afecta sus derechos. Es así como, con base en las directrices de los expertos, el enfoque del trabajo que ha tomado la Comisión Europea, que comprende 3 partes, comenzó el año pasado con su programa piloto sobre la base de 7 requisitos esenciales para lograr una inteligencia artificial que sea fiable. A esta fase fueron invitadas empresas, administraciones públicas, organización, etc. Los 7 requisitos esenciales que adoptó ya la Comisión Europea para una inteligencia artificial fiable son: intervención y supervisión humana. Los sistemas de inteligencia artificial deben facilitar sociedades equitativas, apoyando la intervención humana y los derechos fundamentales y no disminuir, limitar o desorientar la autonomía humana. El segundo, robustez y seguridad. El tercero es la privacidad y la gestión de datos. El cuarto tiene que ver con transparencia. El quinto es la diversidad, no discriminación y equidad. El sexto, bienestar social y medioambiental. Y finalmente el séptimo, la rendición de cuentas, a efecto de que se implanten mecanismos que garanticen la responsabilidad y la rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia artificial.
La segunda fase de todo el ejercicio del Consejo de Europa consiste en recabar los comentarios de las partes interesadas y el grupo de expertos les va a dar una sistematización para presentar durante el mes de abril de este año en Bruselas cuáles son sus hallazgos y las vías para una mejor implementación. Finalmente, el Consejo de Europa emprenderá como tercera acción dentro de su estrategia una campaña amplia con socios como Japón, como Singapur, como Canadá, para impulsar una visión universal, de manera que se pueda llevar a cabo una codificación con base en este trabajo de inteligencia artificial que tenga en el centro del trabajo jurídico a la persona humana. Esto es lo que está haciendo la Comisión Europea. Tomé como ejemplo esto. Senadora, podríamos encontrar otros varios ejemplos en los Estados Unidos en el tema de defensa. A nivel internacional, en derecho internacional humanitario, hay un amplio debate sobre el uso de las armas autónomas o semiautónomas, hasta qué punto es responsable el componente humano de los efectos nocivos que en derecho internacional humanitario pues tienen que ver con daños a la población civil por el uso de un arma autónoma. Pero bueno, con esto yo comparto mi aportación sobre lo que se está haciendo a nivel europeo y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos al señor doctor Alday su importante aportación que nos permite asomarnos con otra mirada al prisma de la Comunidad Europea y sin duda los elementos genéricos que menciona son cruciales en una legislación. Nuestro siguiente ponente es el señor licenciado Kiyoshi Tsuru. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene un posgrado en Obligaciones de la Escuela Libre de Derecho y la maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad George Washington. Kiyoshi Tsuru ha sido coordinador del cuarto de junto en materia de propiedad intelectual para el TEMEC y el Tratado de Libre Comercio para Asia-Pacífico y vicepresidente del Comité de Competencias Digitales CCE Conocer BSA. Kiyoshi, por favor. Muchas gracias, senadora, por esta oportunidad y muchas gracias por el impulso que está dando la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado a las cuestiones tecnológicas y sobre todo a las cuestiones de nuevas oportunidades y nuevas profesiones para los jóvenes. Yo creo que retomando lo que nos decía el doctor Alday, yo estaría de acuerdo en que se necesita un marco estandarizado de protección y para eso la comisión que usted preside está trabajando fuertemente en implementación de tratados. El TEMEC tiene provisiones específicas que hablan de neutralidad de red, de la ubicación de los servidores, pero sobre todo del tráfico transfronterizo libre de los datos, ¿no? Que esto es indispensable para la libertad del usuario. Otra cosa que podríamos rescatar de la presentación del doctor Alday son los modelos de cooperación. Es decir, en esta materia tecnológica, con los cambios que se suceden tan vertiginosamente, los modelos jurídicos y de política pública necesariamente son modelos flexibles. Y aquí hablamos de políticas públicas blandas, si me lo permite, no solamente las políticas públicas tradicionales, sino estas políticas públicas que tienen que ver con la articulación de los distintos actores públicos, privados, a nivel nacional y a nivel internacional. Es un marco jurídico y de políticas públicas centrado en el usuario. Y aquí el usuario en el mundo tecnológico es el equivalente al ser humano o a la persona de la que nos habla Alejandro Alday.
Y aquí este marco jurídico centrado en el ser humano habla de libertad, de dignidad, de seguridad, otra vez de neutralidad tecnológica, pero sobre todo del aprovechamiento de esta nueva era de cambios y de nuevas profesiones. Y aquí quisiera yo presentar muy brevemente una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, que es una iniciativa de articulación en este afán de ir construyendo políticas públicas flexibles y políticas públicas blandas. Es una encuesta global. Desafortunadamente no tengo números mexicanos, pero sucede que el 44% de los empleadores a nivel mundial dicen que es difícil encontrar talento con las habilidades adecuadas. El 43% dice que hay escasez de habilidades y el 40% cree que los jóvenes no están listos para integrarse al mercado. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en México si a nivel mundial existe un déficit de talento en estas nuevas profesiones y por el otro lado tenemos un montón de jóvenes mexicanos que pueden acceder a esto y que tienen la inteligencia para llegar ahí? Entonces, esta propuesta del CCE, junto con el CONOCER y con BSA de Software Alliance, que es la organización sin fines de lucro que involucra a los creadores del software a nivel mundial. Estamos trabajando en México para generar precisamente conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes digitales que permitan abrazar estas nuevas profesiones. Estos son algunos de los integrantes y bueno, estas son algunas de las certificaciones que se entregan. Son certificaciones dobles. La primera la otorga el CONOCER, la segunda la otorga alguno de los publishers de software del mundo. Traje, por ejemplo, a Microsoft. Son certificaciones que en el año 2018 llegaron a 2.472 en 21 estados de la República, 74 planteles, y para finales de 2019 se lograron otorgar 8,000 certificados, son dobles. Uno es el certificado del CONOCER y otro es un certificado profesional de alguna de las compañías de software, por ejemplo, en el caso de Microsoft. Y aquí nuestra petición sería precisamente que a través de su comisión y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Amexid pudiéramos empezar a tejer esta red de políticas públicas flexibles y de articulación, de manera que los jóvenes mexicanos puedan acceder a oportunidades nuevas, a profesiones que no existían antes, por ejemplo, a través de la implementación de inteligencia artificial. Muchas gracias otra vez por su generosidad. Yo quisiera hacer un comentario, es el panel propicio. Antes de recibir, le ruego a quienes nos auxilian para recoger si hay preguntas del público después de este maratón en donde han sido realmente muy generosos en estar pendientes, atentos y brindarnos su valioso tiempo. Durante todo el evento se han presentado distintos puntos de vista de los elementos que debería contener la legislación y de los elementos que deberían contener una política de Estado en materia de inteligencia artificial. Los legisladores que integramos la Comisión de Ciencia y Tecnología y otras comisiones tendremos un resumen de todas las importantísimas ponencias y conferencias que han presentado y vamos a hacer una síntesis de aquellas sugerencias específicas
en torno a la legislación. La intervención del doctor Alday es muy ilustrativa en cuanto a una experiencia que puede ser tomada en cuenta. Hubo una participación de José Ramón López Portillo en cuanto al modelo norteamericano, el ponente que vino de España, que nos dijo que cambió su ponencia 3 veces, hizo referencia también al modelo europeo. Hay recomendaciones en la encuesta que se ha realizado sobre legislación y permítanme comentarles cómo es el proceso legislativo en este Senado y algunos apuntes a título personal, no como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en donde procuro tener una posición absolutamente neutra que intente consensos. Primero, la Cámara de Diputados y el Senado mexicano son 2 órganos plurales, en donde están representadas las fuerzas partidarias con registro del país. En ambas cámaras tiene la mayoría el grupo parlamentario perteneciente a Morena. Participa el Partido de Acción Nacional, participa el Partido Revolucionario Institucional, participa el Partido del Trabajo, participa el Partido Verde Ecologista, participa el Partido de la Revolución Democrática y participa el Partido de Encuentro Social. Entonces, como verán, es una entidad plural, un mosaico, en donde hay una fuerza política que tiene la mayoría en las 2 cámaras. Esto supone que cualquier esfuerzo legislativo requiere de la simpatía de esa fuerza política para poder concretar como una legislación. En las materias que se vinculan con el tema de inteligencia artificial, la agenda legislativa, al menos la del Senado, tiene ahorita la siguiente ruta, que ayer la comenté un poco informalmente. Primero estamos analizando la Ley General de Educación Superior. Este no es un tema menor, porque en la Ley General de Educación Superior, si somos consistentes, debería venir un capítulo vinculado con el aprendizaje digital y con el desarrollo de la inteligencia artificial. Después de que se legisle en materia de educación superior, tendremos que legislar la Ley General de Ciencia y Tecnología. Y allí ya habrá nuestra primera discusión formal, si inteligencia artificial es un capítulo de la Ley General de Ciencia y Tecnología o si hay una legislación específica para inteligencia artificial. Esa será una de nuestras discusiones formales. Quiero saludar a la senadora Alejandra Lagunes. Ella es representante del Partido Verde Ecologista y es secretaria de la Comisión de Educación y, como ustedes saben, ha estado junto conmigo en prácticamente todo el seminario. Entonces, el proceso legislativo tiene su ritmo, su dinámica, su circunstancia. Y esto es muy importante decirlo, porque si no la gente dice, pues fuimos a un seminario, ¿y qué pasó con la ley? No, no es así. No es así de sencillo, no es así de fácil, no es así de inmediato. Aquí estamos recopilando elementos que sin duda serán muy, muy valiosos en el análisis tanto de la Ley General de Educación Superior como de la Ley de Ciencia y Tecnología y en la posibilidad que tendremos que analizar de una ley específica en la materia de inteligencia artificial. Yo que he entendido, además del aprendizaje que mucho le agradezco a todos los participantes y a todas las participantes, he entendido que hay una noción de que la inteligencia artificial es un tema ineludible,
para la sociedad humana de nuestro tiempo. Ese es un primer gran asunto. ¿Es realmente un tema ineludible o no? ¿Pueden las sociedades estar exentas de utilizar la inteligencia artificial o no? En la hipótesis de que la definición fuese que realmente es un tema ineludible, entonces hay tres grandes vías que requieren mecanismos legislativos distintos. Uno, fomentar la inteligencia artificial. Fomentarla. ¿Cuál es el papel del Estado en fomentarla? ¿Para qué fomentarla? ¿Con qué sentido fomentarla? ¿Cuál sería su utilización? Aquí la subsecretaria de Comunicaciones y la doctora Lidia Camacho, las dos mencionaron efectos positivos del uso de la inteligencia artificial. Entonces, me parece que hay una impresión de algunos de los ponentes de que la inteligencia artificial aplicada en políticas de Estado para resolver problemas de desigualdad puede ser extraordinariamente útil. Pero fíjense, la inteligencia artificial aplicada en políticas de Estado para resolver problemas de desigualdad, o sea, es todo un postulado. ¿Qué otra cosa he entendido? El mundo del mercado y la inteligencia artificial. Ese es un tema que hay que abordar desde otra perspectiva. No es la perspectiva del fomento, es de la perspectiva de la regulación. Y en ese sentido hay una diversidad de posiciones, pero el conjunto de las posiciones blandas que dicen que las empresas deben tener un código de ética propio que ellas definan, y las posiciones más rígidas que dicen que se debe regular tales y tales hechos para que no haya riesgo de violentar derechos humanos, son dos posiciones en las que hay que encontrar puntos de convergencia si queremos una legislación de relativo consenso. Entonces, hay todo un mundo que tiene que ver con la regulación necesaria para las relaciones de mercado y la sociedad en la ampliación, expansión e indispensabilidad de la inteligencia artificial. Luego hay otro sendero, la ciencia y la inteligencia artificial. ¿Cómo le hacemos para consolidar los espacios de la ciencia? ¿Cómo le hacemos para consolidar la formación de los educandos, etcétera, 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 los centros de investigación? Ahí hay todo un camino vinculado con la inteligencia artificial. Y de un marco jurídico X, en paralelo se tendrá que trabajar en políticas de Estado que se relacionen con estos aspectos. Me quedé con la sensación de que, siendo un evento muy completo, nos faltó una discusión muy de fondo sobre el tema de desplazamiento de puestos de trabajo. Es una ponencia que extrañé y es una insuficiencia de nosotros que concebimos el programa. Hubo menciones, pero no hubo una profundización sobre el tema. Al respecto, yo quiero expresar mi posición. La tecnología siempre ha podido usarse en beneficio o en perjuicio del hombre. Tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Así es la tecnología. El problema es la intención del uso de la tecnología y quién se apropia de los beneficios de la tecnología. Entonces, en el debate que se insinuó al inicio de la exposición del doctor Alday de los planteamientos en la Comisión Europea, el punto de fondo
es cómo la tecnología apoya al trabajador y cómo la tecnología evita que el trabajador tenga que realizar trabajos indignos. Porque hay trabajos que se tienen que realizar porque no queda otra. No es que a la gente le guste recolectar y quitar los desperdicios que tienen componentes venenosos, no, es que lo tiene que hacer. Entonces, hay un conjunto de actividades en donde es evidente que la tecnología puede lograr avanzar en el concepto de trabajo decente. Pero la discusión de tecnología, inteligencia artificial, etcétera, y empleo permanente es una discusión mucho más profunda. Es la gran discusión sobre el destino del empleo, el mundo del empleo, las cualidades del empleo, tanto por razones demográficas, en sociedades envejecidas, en donde hay un conjunto de tareas que no hay el relevo generacional para realizarlas, tanto en modelos de desarrollo que deshabitaron el campo y ya no tienes personas que quieran realizar funciones agrícolas, independientemente de tecnología o no tecnología, como en cuanto a un nuevo concepto que tiene que ver con el uso del tiempo libre y con el ocio. Yo creo que allí, más que una discusión sobre la tecnología, es una discusión sobre el trabajo. Y si esta sociedad va a poder continuar con su desarrollo con el modelo de trabajo, que finalmente es un modelo de trabajo que se definió a finales del siglo XIX con la Revolución Industrial. Entonces, esa es una discusión muy profunda, en donde lo que tiene que quedar claro es una posición ética en la relación de la máquina y el ser humano. Y varios de los ponentes lo abordaron. Entonces, hay todo un tema ético que debe ser un subtexto de toda la legislación. Quiero comentarles que, aunque cuantitativamente no vieron ustedes a muchos legisladores, tuvimos una representación muy significativa del grupo parlamentario de Morena, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, que nos acompaña, es presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. El senador Juan José Jiménez participa en la Comisión de Economía y el senador Pech, nuestro secretario que coordinó la primera mesa, además de ser secretario de la comisión, es él personalmente un académico relevante. Tuvimos la representación del Partido de Acción Nacional en la presencia de la senadora ingeniera Xóchitl Gálvez y la participación por parte del Partido Verde Ecologista y por parte del grupo parlamentario del PRI, su servidora. Tuvimos también la presencia en la inauguración de los trabajos del coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, que es la más importante autoridad de nuestra casa legislativa, y del coordinador parlamentario del grupo del PRI. Esto se los comento porque también hay que saber leer los signos legislativos. También tuvimos la presencia de 3 legisladores integrantes de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de distintas formaciones políticas. Esto quiere decir que hay un interés plural en el tema, hay una decisión de trabajar generando consensos en esta materia. Dicho esto, le transmito al doctor Alday 2 preguntas para que, concluyendo la sesión de respuestas, le solicite a don Gustavo Cabrera, que fue un pilar en la organización de este evento por parte de la Cancillería, nos haga el favor de declarar clausurados los trabajos. Se pregunta, en su presentación se presupone que las máquinas y los programas y algoritmos son personas morales, o ¿cómo es posible que sean sujetos de responsabilidad? ¿No es esto un error de categoría? De una vez te hago la otra.
Y la segunda, ¿qué elementos regulatorios pueden ser tomados de China y cómo debería interactuar nuestra legislación con las de otros países? Ok, muchas gracias. Sobre la primera, me parece que no, quienes son responsables como personas morales son las empresas que ostentan la inteligencia artificial que van recabando sus aparatos. El aparato en sí mismo no es una persona moral, pero cualquier aparato tiene una vinculación a una empresa que es la que lo produce, la que lo programa, la que lo distribuye y la que al final se beneficia de toda la información que van recabando. Entonces, sí hay una identificación de un titular de derechos y obligaciones en la compañía o la empresa que fabrica y quizá también de la que adquiere de aquella que fabrica para el aparato para ponerlo a disposición de sus trabajadores o de sus procesos productivos. Entonces, la respuesta yo la centro en quienes son propietarios de aquello que genera esta inteligencia a partir de la captación de datos y no de la inteligencia artificial en sí misma. La segunda es sobre China. ¿Qué elementos regulatorios pueden ser tomados de China y cómo debería interactuar nuestra legislación con la de otros países? Bueno, sin conocer a profundidad los elementos regulatorios de China, lo que es muy claro es que este país, como parte de su propuesta de establecimiento de otros términos de su poderío a nivel internacional, hizo de la tecnología una de sus banderas. Le invirtieron demasiado a la tecnología, han desarrollado sus propios sistemas, son capaces de desarrollar sus propios sistemas, han recolectado mucha información en todo el mundo. Entonces, en términos de legislación, pues yo creo que para un país como México voltear al modelo chino es difícil porque los chinos llevan muchísimos años desarrollando estas herramientas en distintos ámbitos, en el educativo, cultural, militar, etcétera. Entonces, sí puede haber una interacción claramente entre las legislaciones, pues están los distintos foros interparlamentarios, está la cooperación que se da a través de las visitas a nivel bilateral por parte del Ejecutivo, en donde se pueden incluir legisladores desde luego, pero sobre todo favorecer este acercamiento a través de la diplomacia parlamentaria pues, que se desarrolla todo el tiempo. No conozco a fondo la legislación de China sobre inteligencia artificial, una disculpa por eso, pero creo que yo sugeriría adoptar un modelo más cercano al que mencioné de los europeos porque compartimos valores con los europeos, no es que con los chinos no, eso lo subrayo, pero están nuestros sistemas jurídicos mucho más, son más compatibles con aquellos de la Unión Europea porque además tienen como base, como lo mencioné en la ponencia, los estándares universales de protección de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Pues hemos llegado al final de este encuentro. Gracias subrayadas a todos los conferencistas, gracias a quienes se trasladaron de otros países, gracias a quienes radican aquí y nos regalaron 2 días, lo cual es muy difícil porque cuando vive uno aquí, viene un ratito y se va. Y muchas gracias a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al CONACYT y particularmente a nuestros anfitriones y coorganizadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un honor que el señor director del CINVESTAB nos haya acompañado a todo el evento. Muchas gracias. Gustavo, si me hace favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Creo que esta última sesión fue muy enriquecedora. Yo quiero agradecerle a la senadora su punto de vista, su exposición, que nos permite tener una claridad en este mapa de lo que sigue. Quiero también mencionar que de toda esta reflexión que se ha estado haciendo el día de ayer y hoy,
hay un punto de vista que ojalá compartamos. La herramienta, la tecnología fue inventada por el hombre para facilitar el trabajo. Y en este esquema evolucionista está el riesgo de que la herramienta pueda llegar a sustituir al hombre en el trabajo, sustituirlo completamente. Fue motivo de varios comentarios, de varias reflexiones, de varias hipótesis y de tesis que muchos de ustedes expusieron durante estos 2 días. Quiero mencionar que durante el día recibí un mensaje del canciller con 2 palabras muy concretas, pero que pueden reflejar el éxito de este coloquio. Gran convocatoria, fue lo que me puso. Y esto lo transmito en la medida de agradecerles, como dice la senadora, a todos ustedes, su presencia, su participación, su paciencia en este esquema de un acercamiento a la inteligencia artificial. ¿Es la conclusión? Creo que no. Al menos físicamente el día de hoy, en esta reunión sí, pero todos nos llevamos temas, reflexiones, intercambio de información y sobre todo generar las nuevas preguntas que podrán dar parte a los siguientes pasos técnicos, teóricos y tecnológicos. Y ese era el objetivo de esta reunión, generar un espacio en el cual la reflexión y el intercambio de experiencias nos permita tener un conocimiento mayor al que el día de ayer todos teníamos. Y si me permiten, quisiera hacer el acto protocolario a nombre de la Cancillería, siendo las 15:14 horas del martes 18 de febrero, quiero declarar clausurados los trabajos de este gran encuentro de un acercamiento a la inteligencia artificial, agradeciéndole infinitamente a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y específicamente a su presidenta, toda la gran convocatoria, emoción y transmisión de información que nos ha permitido generar en este evento. Muchas felicidades a todos y quedan formalmente clausurados los trabajos el día de hoy. Gracias.